en Cristo Jesús. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir al libro de Marcos. Marcos en el capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45. Y yo he titulado este mensaje La autoridad que vence al diablo. ¿Quién es el diablo? Es el adversario, el que quiere de que tú y tu familia vivan mal, te quedes sin fuerza, estés depresivo, depresiva, vengan las luchas, vienen los problemas y muchas veces tiremos todo. Y muchas veces dejemos al Señor y muchas veces nos volvamos atrás. Porque ¿cuántos saben que Satanás, el diablo, está vencido? Si no lo sabe, lo tienes que saber. Porque cuando se levante en contra de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas, tú tienes que tomar la autoridad que el Señor nos dio. Jesús le habló a sus discípulos y le dijo: yo les doy poder y les doy autoridad. Pero el diablo busca muchas veces de desanimarnos, de hacernos bajar los brazos, de que vivamos con nuestra mirada y nuestros ojos naturales, que delante nuestro muchas veces están los problemas, la adversidad y cuantas cosas, y Dios quiere que no miremos con esos ojos, sino que podamos mirar con los ojos de la fe. Y como el Señor es tan bueno que siempre nos está observando, muchas veces parece de que Él no nos ve o que Él está ocupado en otras cosas, ocupado en otras personas. Estamos aquí en la Argentina y pensamos que está ocupado con algún chinito por ahí, que está ayudando a la gente de Ucrania y que lo están bombardeando, pero el Señor está ocupado también de ti. Por eso Él es Dios. Por eso Jesús fue claro y dijo: es necesario que yo me vaya y les envíe aquí al Consolador, al que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Aquel que los va a fortalecer, aquel que los va a consolar, aquel que les va a guiar a toda verdad, aquel que les va a mostrar el camino, aquel que les va a enseñar todas las cosas. Y ahora vamos a ver un relato muy importante en lo cual nos vamos a dar cuenta de que muchas veces nos cansamos por las aflicciones, por las luchas, por las adversidades, como que nos quedamos sin fuerza. Cuando el Señor dijo que Él le da fuerza al cansado y le multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. ¿Cuántos de los que estamos acá muchas veces nos sentimos sin fuerzas? Parecía que estábamos yendo hacia adelante, pero había tantas luchas, tantas dificultades que parecía que íbamos hacia atrás. ¿A cuánto les pasó? Es como dar un paso hacia adelante y 3 pasos para atrás. ¿A cuánto les pasó? Parece que avanzamos por un lado, pero parece que retrocedemos por otro. Y veamos lo que dice aquí, libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Luego de que Jesús alimenta a los 5,000, hace el milagro impresionante. Había una persona, un niño, que nadie conocía. Imagínense que era un desconocido, de tal manera de que estuvo dispuesto a dar de lo que tenía. No tenía mucho, tenía unos pequeños peces, un poquito de pan ahí. Y aquí estoy. Y el Señor oró, lo multiplicó, y fue impresionante el milagro que ocurrió ahí, porque pudo alimentar a muchísima gente. Y luego, fíjense ahí, versículo 45, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Fíjense lo que hizo Jesús luego del gran milagro. Le dice a sus discípulos: vayan hacia el otro lado, súbanse a la barca y vayan, que yo me voy a quedar a despedir la multitud.
Jesús tenía hasta ese cuidado, quería que la gente regrese a sus hogares, no solamente con la pancita llena, sino también llenos de la palabra, llenos del amor de Dios. Y le dijo a sus discípulos, vayan, vayan. Y sus discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron. Cuando el Señor dice que tenemos que hacer algo, tenemos que obedecer, porque detrás de todo eso Dios tiene una gran bendición para nuestras vidas. A Dios no se le pasa nada. Y fíjense lo que dice en el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora bien, fíjense en el versículo 48, dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Mientras los discípulos estaban remando con gran fatiga, Jesús, ¿dónde estaba? En la tierra, y los miraba. Y Jesús estaba viendo de que ellos obedecieron, pero estaban fatigados. ¿Por qué? Porque tenían una tormenta en la cual era contraria, y en vez de empujarlo hacia adelante, lo hacía ir hacia atrás. Y ellos, esforzados, hacían lo que Jesús les dijo: vayas al otro lado, que yo luego voy a estar ahí. Y ellos estaban fatigados, ¿por qué? Por la tormenta que tenían, ese viento que era en contra, y ellos estaban ahí. Y remaban, y fatigados. Estaban cansados. No sé si alguno en algún momento pudo remar o estar en medio de una tormenta. Yo recuerdo, no soy bueno navegando ni nada por el estilo, pero tengo un amigo que tenía en ese momento un kayak y varias veces me invitó a ir al río. Nos subíamos los dos, uno iba adelante, el otro iba atrás, y estábamos los dos ahí en el kayak. Nunca lo había hecho, y la primera vez lo miraba, yo iba adelante y le decía: rema más, y él me decía: y yo le estoy dando con toda mi fuerza, te toca a vos. Y ahí estaba, y le estaba dando. Imagínense que en el río por ahí pasaba a lo mejor una lancha o algún barco y tiraba, y había que remar, y había que darle. ¿Cuánto más esta tormenta que los discípulos estaban enfrentando? No era ni compararse con lo que yo tenía que remar, ellos aún más todavía. Fíjense algo importantísimo, que Jesús lo estaba viendo. Jesús no le descuidó la mirada. Cuando tú estás creyéndole a Dios y Dios dice: tú y tu casa serán salvos, y tú ves que hay una tormenta y tú estás ahí, lo obedezco al Señor, y en vez de discutir tengo que cerrar mi boca. Pero muchas veces el esperar contra eso contrario muchas veces te desanima. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? A ver, ¿cuántos? La promesa de Dios está acá, pero la lucha, la adversidad también está ahí. ¿Para qué? Para desanimarnos, para desenfocarnos. Y Jesús tenía tanto cuidado de ellos que lo estaba mirando. Imagínense, hablaba con la multitud, los despedía, con un ojo y con el otro ojo los miraba. ¿Por qué? Porque lo estaba vigilando, lo estaba cuidando. De lejos los miraba y los observaba, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Imagínense Jesús alimentando tanta gente, que era de día, y llegó la noche, y Él se fue a orar, se fue a interceder, se fue al monte, buscaba ahí para fortalecerse. ¿Por qué necesitaba fortalecerse? Porque Él necesitaba luego darle a sus discípulos.
bendecirle a sus discípulos si Él estaba con ellos. Pero entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana estaban los discípulos ahí, remando, cansados, con fatigas. Y Él los vio, Él los observó. No sé cómo habrá sido ese momento que Él se dio cuenta. Tal vez estaba Pedro y Juan diciendo: dale, che, remá, vamos, dale más fuerte, dale. Dale, que en vez para ir para adelante estamos yendo para atrás. Y el Señor, que todo lo ve, el Señor que todo lo escucha, el Señor que todo lo sabe, que todo lo discierne, ¿qué hizo? Él estuvo dispuesto a adelantarse y pasar adelante. ¿Para qué? Para que lo vean. Para inspirarle, para enseñarle que había que seguir aunque no tengan fuerzas. Cuando muchas veces estamos fatigados ahí con ese momento difícil que nos toca vivir, es cuando el Señor nos está mirando y nos hace ver que aunque no tengamos fuerza, tenemos que seguir. Muchos, cuando se quedan sin fuerza, se vuelven atrás. Se dejan llevar por la corriente. Muchos, cuando se quedan sin fuerza, se dejan llevar por la tormenta. Y es cuando más tenemos que ponerle el pecho a la tormenta y seguir hacia adelante. No tengo fuerza, tengo que ir hacia adelante. No doy más, tengo que seguir. Parece que todo me viene en contra, tengo que seguir. Versículo que sigue, versículo 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y ¿qué hicieron? Gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún, atentos ahí, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Viendo lo que Jesús había hecho, aún así no entendían, porque el corazón estaba duro. Hasta que el Señor no trabaja en nuestro corazón, va a parecer todo como que es imposible. En un momento se juntó con los discípulos y le dijo, vinieron sus discípulos y dice: algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes cómo me ven? ¿Ustedes qué piensan acerca de mí? Que eran los que estaban ahí al lado de él. Y uno dijo: y no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero aún así dice que los discípulos tenían el corazón duro. Eso me hace reflexionar y me hace pensar que cuántas veces pasan los años y en vez de avanzar, en vez de seguir, los problemas, la adversidad, la tormenta, el viento contrario nos detienen. Y hay personas que pasan 10, 15, 20 años conociendo a Dios, congregándose en un lugar y siempre en las mismas condiciones. ¿Conocen a alguien así? Sí. Y tal vez no ha pasado. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido de que Jesús ya venció al diablo. Y no solamente eso, sino el que nos dio autoridad. ¿Y cuál es la autoridad que Él nos dio? Es su palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto, que fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que se le presentó ¿quién? El diablo, para tentarle, y comenzó a tentarle una y otra vez. Pero Jesús, ¿qué usó? La palabra. ¿Qué pasa si se te presenta el diablo a través de otra persona y te dice: tú eres una mujer estéril, tú eres una mujer que no sirve, tú eres un hombre que no tiene amor, tú eres un hombre que no sirve para nada?
Pero si tú tienes la palabra de Dios, tú entiendes de que esas palabras tú no las tienes por qué creer. Porque cuando viene una palabra negativa, esas palabras sí tú sabes de que tú eres un especial tesoro en las manos de Dios. Que tú no eres cualquier cosa, sino que la Biblia nos dice de que Él nos escogió primero a nosotros. Cuando tenemos la palabra de Dios, no importa lo que nos suceda, no importa las luchas, la adversidad, las tormentas, los problemas, nos tenemos que mantener ahí en pie. Porque cuando pasa la prueba y nos mantenemos ahí en fe, confiando en Dios, no solamente que vamos a ser bendecidos, recompensados por Dios, sino que vamos a inspirar a otros. Mirá lo que está a tu lado y decirle, ni tú te imaginas las luchas y las pruebas que tengo. Díselo. Y ahora míralo al que te lo dijo y decirle, y vos no te imaginas las que yo tengo. Si cada uno de nosotros teníamos que contarnos las cosas que tal vez nos tocan vivir y pasar, en vez de vivir por la fe, vamos a vivir por las lágrimas. Porque luchas, esa tormenta en contra, ese viento contrario, tal vez lo podemos pasar y lo tenemos día a día, de una manera u otra manera. El diablo sabe de qué manera tentar, de qué manera hacerte desanimar, de qué manera llevarte a pensar de que Dios, en ese momento, mientras tú estás remando y le estás dando hacia adelante y estás fatigado, estás fatigada, sin fuerzas. Y el diablo te puede hacer pensar, ¿y a dónde está tu Dios? ¿Y a dónde está aquel que dijo de que si estás enfermo eres tu sanador? ¿Y dónde está aquel que dijo que iba a bendecir tu vida? Pero cuando tenemos la autoridad que lo vence, la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que nos haga retroceder. Los problemas están. Si les cuento los míos, todos tenemos adversidad. Jesús tuvo adversidad. Sus propios hermanos lo querían enviar a Jesús a Judea. ¿Saben para qué? ¿Para hacer una campaña? No. ¿Para que predique? No. Lo querían enviar a Judea para que lo maten. Los propios hermanos de Jesús. Vete a Judea, vamos, vete allá para que hagan milagros. ¿Y era para qué? Para que lo maten. La esposa de Job les dijo, maldice a tu Dios y muérete. Luchas, adversidades, problemas, los vamos a tener todos. Jesús fue claro y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Amén. Todos los días, dice la palabra, que todos los días le basta su propio mal. Pero aún así nos mantenemos en pie. Aún así viene el problema, la dificultad y vamos hacia adelante. Pero hasta que no dejemos de que Jesús trabaje en nuestro corazón para que esas luchas no lo endurezcan y seamos como los discípulos, que los discípulos no entendían porque tenían el corazón duro. Necesitaba que Jesús trabaje en sus corazones y que ya no vivan por vista, sino que vivan por fe. ¿Cuál es el problema que está en casa? Un niño enfermo. ¿Cuál es el problema? La economía. ¿Cuál es el problema? La rebeldía. ¿Cuál es el problema? La enfermedad. ¿Cuál es el problema? La división. ¿Cuál es el problema? Jesús lo está mirando. Jesús lo está observando. Jesús lo sabe todo. Y Él está observando. Y en un momento va a pasar delante de ti y te va a decir, hey, no bajes los brazos. Sigue adelante. No te rindas, estás fatigado, estás fatigada, no tienes fuerza. Sigue adelante. ¿Saben cuántas veces me quedé sin fuerza? ¿Saben cuántas veces, y de corazón se lo digo, ¿saben cuántas veces me tocó predicar cansado, fatigado, con esa tormenta en contra, con luchas, con adversidad, con cargas? Pero ¿saben qué? Aprendí algo, que ya no soy de los que retroceden para perdición, sino soy de los que van hacia adelante.
Porque si yo bajo los brazos, no solamente que voy a bajar los brazos yo, sino que voy a inspirar a otros y aún mi propia familia a bajar los brazos. En ese relato, en ese momento, cuando Jesús iba caminando y ¿saben qué? Lo vieron, pensaron que era un fantasma y se asustaron. Uno de sus discípulos, Pedro, le dijo: si eres tú, manda que yo vaya y camine por las aguas. Y dice que el Señor le dijo: ven. Y él, en la palabra que Jesús soltó sobre su vida, comenzó a caminar en fe por las aguas. Y comenzó a caminar, y comenzó a caminar. En un momento, viendo los vientos, viendo la tormenta, dice que se empezó a hundir. Y el Señor le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Viendo los problemas, viendo ese viento contrario que te hace fatigar, entiende de que el Dios sobrenatural puede más que cualquier viento contrario, adversidad y todo aquello que se levante en contra para que tú te fatigues, te vuelvas atrás, te dejes llevar por la marea, te dejes llevar por los problemas. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y si dudó Pedro, teniendo a Jesús con él ahí a su lado, de tal manera de que Jesús le pudo extender la mano, lo levantó y lo hizo subir a la barca con él. Y que cuando subieron a la barca, ¿qué pasó? La tormenta se calmó. Los problemas, la lucha, la adversidad no son eternas como la bendición de Dios. Son temporales. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas, ¿para qué? Para que afirmemos el corazón. Para que ante los problemas y las dificultades pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo que pasa en casa, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la economía, lo que pasa donde te muevas, es algo del momento. Tal vez duran días, meses, tal vez dura años, lo que sea. Pero cuando Dios está con nosotros y ve que nos estamos hundiendo, Él está dispuesto aún así a extender la mano y levantarnos. No hay nada que nos separe del amor de Dios. No hay nada que haga que el poder de Dios no pueda ser impartido sobre nosotros cuando le creemos. Muchos están esperando de que Dios se mueva. Y esto lo ha enseñado. Y Dios está esperando de que nosotros nos movamos. Si tan solo tienes fe. Si tan solo haces esto. Para el que cree, todo le es posible. Dios está esperando que nos movamos. Dios está esperando que nos activemos, que no nos movamos por las luchas, los problemas, la adversidad que tal vez estamos viviendo, sino que vivamos conforme a su palabra. Que cuando el Señor diga, ven, y vayamos confiado a Él. Que cuando Él diga, haz esto, deja aquello, deja los vicios, deja esa manera de que estás delinquiendo, deja aquello que estás haciendo, y nosotros le digamos, Señor, heme aquí, aquí estoy. Porque sé que la ayuda del Señor va a venir sobre mi vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, yo sé que tú tienes la autoridad que vence al diablo y me la has entregado? Muchos luchan con vicios. Muchos luchan con distintos tipos de cosas. Pero tenemos al Dios que todo lo puede. Aquel no solamente que todo lo puede, sino que está dispuesto a ayudarnos a vencer cada una de esas debilidades. Y para eso tenemos que entender lo que Jesús dijo. Jesús le habló a sus discípulos y le dijo, pasen al otro lado, vayan hacia allá. Y cuando les dio una orden, ellos también tenían que entender de que si aquel que los envió también los respaldaba y también los iba a cuidar. Dios en el proceso te va a cuidar, te va a bendecir. Y cuando esté ese viento contrario, las luchas, la adversidad y tantas cosas, tranquilos, porque aquel que dio su vida por nosotros también nos va a extender la mano cuando nos estemos hundiendo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie y búscalo al Señor con todo el corazón.
Los discípulos remaban. Los discípulos obedecieron la voz del Señor y estaban remando y estaban fatigados, estaban sin fuerza, ya estaban cansados. Estaban cansados. Y el Señor los veía y el Señor estaba dispuesto a mostrarle algo nuevo, algo distinto, algo diferente.